damos ya la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Julio Camacho Cañamón, presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Córdoba. Julio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y hoy también nos acompaña Alejandro Fernández Muñoz, miembro de la Comisión Permanente de este Consejo. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hablamos de costes sociales, legales, desde las administraciones y, por supuesto, también académicos. Incluso se habla de la incidencia negativa que puede tener todo esto en las plantillas de profesores, ¿no? En años en los que precisamente se quiere caminar en la dirección contraria, ¿no? Poner en valor la figura del docente. Sí, efectivamente, yo creo que debería ponerse más en valor aún la figura del docente, abogar más porque la docencia cuente más a la hora de promocionar en su cargo, en lo que es la categoría, ¿no?, profesional de un docente, y no tanto en la investigación. Entonces, en este sentido, si lo que tuviésemos sería más máster, digamos que la investigación primaría antes que la docencia. También es verdad, pero es necesario también que la buena docencia se premie de alguna forma. Es una de las medidas que también el Consejo de Estudiantes aprobó ayer en el Pleno, hacer un premio extraordinario para los profesores que sean más o menos excelentes, o bueno, más o menos excelentes los buenos, ¿no?, los que más destaquen, para fomentarles a ellos mismos y que se motiven entre ellos a ser mejores profesores. Y mientras que a este posicionamiento se une incluso, bueno, las instituciones privadas, ¿no?, como la Loyola Andalucía. Por su parte, el secretario general de los socialistas pide directamente la retirada de este documento, de este Real Decreto, y los sindicatos, el sindicato de estudiantes, hace esa convocatoria alertando de que habrá otras fechas incluso si el Gobierno no cambia de decisión. Yo sé, y además en diferentes declaraciones habéis hecho incidencia por parte del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Córdoba en esto, que queréis ser pues totalmente independientes y aislaros de toda postura que pueda ser entendida como partidista. Pero bueno, os preguntamos qué posición adoptáis ante esas movilizaciones y esas huelgas, esos paros que nos llegan. Bien, nosotros consideramos que sobre este tipo de movilizaciones, a fin de cuentas, lo que realmente prima y lo que realmente tiene un resultado eficaz sería el diálogo o mediante la creación, como le comentaba, de este grupo de trabajo, ¿no? Sí es verdad que hemos visto como las movilizaciones, por ejemplo, con el caso de Renfe, que ahora, si me permite, lo comentamos tranquilamente. El caso de Renfe, mediante el diálogo, mediante la respuesta, pero no movilizaciones de estudiantes como tal, sino por redes sociales, distintos medios alternativos, sí es verdad que ha llegado hasta incluso al Parlamento. Es la primera vez que una movilización de este tipo, sin llegar a tener una movilización en masa, ni pancartas, ni manifestaciones públicas en la calle, llega hasta el Parlamento y desde ahí se consigue hacer presión. Entonces consideramos que, viendo como los resultados que ha tenido una cosa y otra, consideramos que las movilizaciones no somos partidarios de una movilización, ya que realmente si hacemos una movilización en Córdoba, a quien le afecta sería la Junta de Andalucía y sería al Consejo de Gobierno o al rectorado de la universidad, quien realmente está a nuestro favor a plantear esta moratoria. La movilización sería buena si se hace en Madrid, donde está el ministro, en este caso, que a él sea quien le moleste esta movilización, la masa de alumnos, ¿no?, y de estudiantes allí. Y precisamente el ministro José Ignacio Wert, ayer mismo en el Congreso de los Diputados, en esa sesión de control al Gobierno, pues defendía su política de becas y bueno, hacía ese comentario tan poco afortunado en referencia a Barrio Sésamo, pero bueno, más allá de esa referencia, ¿con qué os quedáis de estas declaraciones y también, bueno, pues con la postura de los principales partidos de la oposición? Nosotros realmente opinamos que la postura de lo que vienen siendo las becas debería aumentarse el número de becas, efectivamente, siempre en pro de que la gran mayoría de estudiantes puedan tener acceso a las enseñanzas públicas. Bueno, pues seguiremos hablando de la actualidad universitaria, pero también queremos hablar de ella en relación a la actividad que está siendo muy intensa, ¿verdad? Ese calendario para el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Córdoba, que desde primera hora, y de hecho ya estaba en el programa electoral de Julio Camacho, pues tenía en uno de sus principales fortalezas, de una de sus principales iniciativas, la creación de esa comisión permanente, de la cual es miembro Alejandro, y a la cual pues se espera, ¿no?, que lleguen muchas más personas. Tú, Alejandro, pues dabas un paso adelante y contestabas, ¿no?, a esa petición y a esa apertura por parte del Consejo de Estudiantes.
Claro, sí es, porque actualmente únicamente forma parte de lo que es el Consejo Estudiante de la Universidad los miembros de los distintos consejos estudiantes apartados. Y una idea de Julio que me pareció muy buena, que todos los estudiantes tenemos que implicarnos en la vida universitaria, no únicamente llegar y estudiar y salir, hay que ver si algo está bien, algo está mal, hay que cambiarlo, y poder formar parte de una comisión activa en la que te proponen un trabajo que te gusta o te puede ser más interesante, la verdad lo veo muy buena opción. Efectivamente, y es que una vez bueno, creada la mesa, la comisión permanente, planteaba Julio pues, un total de 10 proyectos, áreas de trabajo, en los cuales esos miembros de la comisión tienen muchísimo que decir, ¿no? La contestación está llegando, pero se quiere, y así se reiteraba en Twitter en los últimos días, en las últimas semanas, que sean más, ¿no? Los alumnos que, como Alejandro, se unan a esta propuesta que es de conjunto y de futuro, ¿no? Efectivamente, sí. Actualmente hay unos cerca de 20-25 miembros de la comisión permanente. Entonces, lo que se intenta es que cuanta más gente haya, como comentaba en la primera entrevista, cuanta más gente haya, más se puede dividir las tareas, menos trabajo tendrá que hacer por persona y más se puede especializar en una tarea concreta, ¿no? De forma que cada uno haga la tarea que realmente le gusta y que realmente le apasiona y le disfruta con ella. Eso está muy ligado a aquello que comentábamos, ¿no? La importancia de la dinamización de la vida universitaria y además del reconocimiento, ¿no? Incluso a través de créditos, que es otra de las líneas de trabajo, ¿no? Que tiene el Consejo en la actualidad. Correcto. La idea, más que el reconocimiento, sería el reconocimiento por competencias adquiridas o que se adquieren en la participación de la vida universitaria. Esa sería la idea general que plantearemos próximamente. Ayer lo planteamos en el Pleno y lo planteamos de nuevo en la Comisión de Asuntos Estudiantiles para que llegue al Consejo de Gobierno una propuesta en la que, gracias a la adquisición de competencias por participación en actividades de vida universitaria, como puede ser área de cooperación o solidaridad, o aula de debate, o bien pues también la representación estudiantil, deporte universitario, todas esas, digamos, esas áreas, esas partes que tiene la universidad, se dan difusión, se conocen, la gente entra, la gente participa, las activa, las reaviva y así van ganando a sí mismos esas competencias. De forma que en el suplemento europeo al título, esas competencias aparezcan totalmente reflejadas de cara a cuando terminen nuestros estudios de grado, nos llamamos el suplemento, con las competencias indicadas. Precisamente, Julio, Alejandro, nos encontramos hoy, fecha de finalización oficial de exámenes, y decimos esto porque precisamente en estos días se ha estado hablando y mucho. Ayer mismo tenía lugar esa sesión informativa en el aula magna del aulario Averroes en el campus de Rabanales. Hablabais de ese calendario académico que ha generado tantísimas dudas, ¿no? Y además también de esas propuestas que, si bien pues no se han incorporado por parte del Consejo, sí que es verdad que han tenido buena recepción y podrían llegar a formar parte de ese nuevo calendario, ¿no? De próximas citas, ¿no? Sí, efectivamente. La propuesta que el Consejo de Estudiantes hizo ante el Consejo de Gobierno, apoyada por todos los consejos de estudiantes de centro y a la vez por los representantes y alumnos, era la de dividir o implementar un calendario similar al de medicina y enfermería que tiene actualmente, que consistía en dividir la recuperación, digamos la segunda convocatoria ordinaria, que actualmente está en julio. La parte del primer cuatrimestre se pasaría a febrero y la del segundo cuatrimestre se mantendría en julio. De forma que el primer cuatrimestre empieza y acaba en un mismo periodo, sin tener que estar estudiando o repasando la asignatura del primer cuatrimestre durante el segundo, entorpeciendo a ella la adquisición de conocimientos de la asignatura del segundo cuatrimestre. Y si hablamos de un asunto que preocupa a los estudiantes y del que ya teníamos noticias en esa campaña electoral y en esas propuestas que hacías en esos comicios, es el tema del transporte, ¿no? Y concretamente de Renfe. Alejandro, algo de lo que tú nos puedes informar, porque también en las últimas semanas han sido muchos los alumnos que se han acercado al Consejo de Estudiantes a preguntar por esta cuestión. Acuerdo, un poquito poniendo en posición general lo que ha ocurrido. El trayecto de Renfe, vamos, de Córdoba a Rabanales, ya hace unos años ya es un transporte público necesario y conforme van pasando los años se van subiendo los precios. Lo que ha pasado este año ha sido que los precios se han subido 2 veces, al principio y a mediados de curso, y esto pues no ha sentado bien a todos los estudiantes por el transporte, más que todo porque el campus de Rabanales está apartado de la ciudad. Pero indagando un poco nos hemos dado cuenta de que el servicio realmente que supuestamente Renfe aporta es de un media distancia, aunque en verdad los trenes que llegan y todas las instalaciones son de cercanía, entonces nos están cobrando por precio de algo que no nos dan. Claro, y eso pues ha suscitado todo tipo de, en fin, de opiniones y sobre todo pues
ese clima, ¿no?, desapacible entre los estudiantes que tienen que hacer pues, verdadera contabilidad creativa, ¿no?, en muchos casos, para ir semana tras semana haciendo frente a esos gastos, ¿no? Claro, efectivamente. Y también algo muy importante, aparte de lo que viene siendo el incremento del precio, es la calidad del servicio, ¿no? Nos ofrecen un bono semestrales, incluyendo, por ejemplo, agosto, cuando agosto no hay servicio de cercanía o de media distancia. Nos ofrecen también servicio durante el mes de julio, cuando reducen a la mitad o a más de la mitad el número de trenes diarios que circulan hasta Renfe. Bueno, desde Renfe de Córdoba a Rabanales, ¿no? Y también lo que viene siendo lo que es el vagón que nos transporta, el tren que nos transporta, la verdad es que tiene bastante tiempo, bastante antiguo y tiene algunos parches. Y, por ejemplo, hay algo que nos llama mucha atención, como puede estar durante varias semanas un cristal roto. Evidentemente no entra el aire ni sale, pero sí está lo que es agujereado y está resquebrajado, ¿no? Claro. Bueno, pues estas son algunas de las respuestas que se han ido dando estas últimas semanas al alumnado de la Universidad de Córdoba, y si volvemos a echar un vistacito a vuestra agenda, tenemos que decir que bueno, pues ya comenzaba muy bien el año con la entrega de ese premio de The Vidrio Games, ganado en diciembre por superar el reto planteado por Ecovidrio. Se destinará a su importe, Julio, Alejandro, a ese salón social para los estudiantes, ¿no? Importantísimo también que ese concepto de la sostenibilidad esté tan presente por parte de la Universidad de Córdoba y que participen tan activamente los estudiantes del mismo, ¿no? De acuerdo, efectivamente tanto es así que incluso la misma empresa nos ha ofrecido la opción de crear otro proyecto nuevo que consistiría en la recogida de vidrio igualmente también, pero a nivel cordobés. Los estudiantes de la Universidad de Córdoba y su familia continúan recogiendo vidrio, y a cambio de por cada kilo de vidrio se destinaría 1 kilo de alimentos al banco de alimentos. Entonces, digamos que también entra la línea solidaria que planteaba yo en mi programa. Y tenemos que decir además que si atendemos a ese Twitter o bueno, a esa página web, ¿verdad?, que ahora mismo se está reformando, porque una de las primeras iniciativas del Consejo en esta nueva etapa con la presidencia de Julio era precisamente que a través de las redes sociales y bueno, la red de redes en general se aprovechara mucho más, ¿no?, esa herramienta tan poderosa. Pero tenemos que decir que ya se está invitando a los alumnos de la Universidad de Córdoba a que participen en UCO Poética, y de esa manera pues la vida universitaria traspase, ¿no?, el umbral de la puerta del propio recinto, ¿no? Efectivamente, sí, es verdad que es una actividad muy interesante. La mayoría de los estudiantes, algunos no la conocen, y sí es verdad que poco a poco le estamos dando difusión para que así todos los estudiantes puedan participar en la actividad. Y es que bueno, si nos ponemos a hablar de actualidad es mucho lo que os podemos contar. Hay mucho movimiento dentro y fuera del aula y del laboratorio. Desde IMIBIC llegaba esa campaña de crowdfunding por parte del equipo de investigación, metabolismo del calcio y calcificación vascular para ese proyecto de salud renal. También del 20 al 22 de febrero nos vamos a encontrar en los colegios mayores de la Asunción con ese hackathon. Tenemos la segunda First Lego League en Diputación, pues dentro de nada, pasado mañana, comienza a moverse, como decíamos, Cosmo Poética, y dentro, bueno, pues hace muy poquito, ¿no?, disfrutábamos de lo que es ser un beer runner, y hace muy poco también despegaba el 9º maratón del conocimiento en su primera fase, ¿no? A quien no esté dentro o no esté vinculado al ámbito universitario, realmente pues le sorprende y se felicita, ¿no?, por la buena vida y la gran vida que hay allí en la universidad, no solo dentro de la biblioteca, no solo en cada aula, sino también el gran espíritu, ¿no?, y además aunando el deporte, la solidaridad y la cultura, ¿no? Efectivamente, de hecho, al hilo del deporte, allá en el Pleno se acordó la creación de un grupo de trabajo que consistía en la dinamización y difusión del deporte universitario. Entonces, un coordinador del Consejo de Estudiantes, en este caso Pedro Torralbo, alumno de la Escuela Politécnica Superior de Belmez, será el coordinador de este pequeño grupo en el que participarán alumnos implicados fundamentalmente con el deporte, independientemente o no de que sean alumnos representantes, ¿no? Sabes que para mí eso no es una distinción, simplemente sería encontrar gente que realmente le guste el deporte y fomente el deporte en sus centros, animando también a la gente a participar en el deporte y la vida universitaria en general. Antes hablábamos de bueno, pues esas iniciativas, esas líneas de trabajo que planteaba ya Julio en ese programa
electoral, de cómo se han ido concretando en el programa actual que tenemos. Hablábamos de mejora de los servicios en referencia a Rabanales, a Renfe, a ese transporte a Rabanales, pero hay que decir que lo hacemos extensible, ¿no?, a todos los campus universitarios, a un mejor equipamiento y bueno, pues a una mejor disponibilidad, ¿no?, por parte de los alumnos de todos esos elementos que hacen la vida universitaria posible. En perspectiva, en estos próximos meses, en las próximas semanas, ¿en qué nos vamos a centrar dentro de la comisión permanente, por lo menos en lo que a tu ámbito, Alejandro, se refiere, para que conozcamos un poquito más en qué consiste tu actuación dentro del Consejo? Pues refiriéndose al tema de infraestructura y todo lo que surge en la vida universitaria, hace una semana y justamente ayer en el pleno de Belmez, de CEU, debatimos la postura de la infraestructura de Rabanales, un informe que se suele realizar todos los años. Bueno, de Rabanales, me he confundido de Rabanales, fue en mi caso, como miembro de la comisión permanente, y como miembro de otras personas también de sus centros, para ver en verdad lo que suele faltar, lo que se puede mejorar y favorecer esta vida universitaria que tanto estamos hablando, porque no es solo ir a estudiar y volverse, sino que hay que vivir de verdad. Efectivamente, bueno, como comentábamos, ¿no?, ser universitario es mucho más, ¿no?, aparte ya de ese compromiso y también ese ejemplo de responsabilidad que vosotros dais desde el Consejo, conciliando esa vida universitaria con esa labor, ¿no?, que se hace de manera muchas veces invisible, ¿no?, para cualquier alumno que no sepa, ¿no?, la gran contribución que se realiza desde el propio Consejo de Estudiantes. Por eso para nosotros es tan importante el que podáis visitarnos y estaremos encantados, Julio, Alejandro, de seguir conociendo diferentes miembros de ese Consejo de Estudiantes de la Universidad de Córdoba y que a través de vosotros conozcamos lo que sucede en las aulas. De acuerdo, pues muchísimas gracias y estaremos en contacto. Muchísimas gracias, Julio, Alejandro, y bueno, pues hasta muy pronto.